Cuando vi cómo mi esposo recogía la toalla sudada del suelo del gimnasio y la olía antes de lanzarla al cesto, supe que algo dentro de mí se había roto. No fue la acción en sí. Fue la ausencia de todo, de deseo, de tensión, de mirada. Él ni siquiera notó que yo me había quedado mirándolo, de pie, con las manos temblorosas y la camiseta empapada. No me preguntó si estaba bien. No se fijó en cómo respiraba con dificultad ni en la forma en que mi pecho subía y bajaba, pidiendo una atención que ya no llegaba. Durante años me dije que esto era el amor, la rutina, la estabilidad, la ausencia de sobresaltos. Pero ese día, mientras me duchaba sola, con las gotas corriendo por mi espalda como dedos extraños, pensé en alguien más. Alguien que sí me había mirado de verdad. Alguien cuyos dedos, cuando corrigieron mi postura, parecían leerme como si yo fuera una página abierta. No fue una fantasía repentina. Fue una memoria que había estado guardada, esperando. Y ahora que mi esposo se inscribía en mi mismo gimnasio, sin saber por qué yo había empezado, sin preguntarse qué me movía, tuve miedo. Miedo de que todo saliera a la luz. Porque 3 meses atrás todo cambió. Y ustedes deben saber cómo empezó. Antes de contarles el secreto que traté de enterrar con todas mis fuerzas, díganme en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y respóndanme, ¿alguna vez han sentido que su cuerpo pedía algo que su mente se negaba a aceptar? Lo primero que pensé cuando crucé la puerta del gimnasio fue que olía a decisiones equivocadas. A sudor, goma y pretensiones. Era un lugar que nunca habría elegido por voluntad propia, al menos no hace unos años. Pero había llegado a ese punto donde necesitaba sentir algo, cualquier cosa. Lo que fuera. Y si eso significaba volver a usar licras ajustadas con más vergüenza que seguridad, lo haría. Mi esposo me lo había dicho entre risas una semana antes, mientras comíamos lo mismo de siempre: quizás deberías hacer algo de ejercicio, cariño. Te ayudaría con la energía. No era cruel. Nunca lo había sido. Pero sus palabras, por más inocentes, perforaron justo donde dolía. Yo también sentía que me apagaba. Que mi cuerpo, alguna vez deseado, se marchitaba sin que nadie lo notara. Así que fui. Me inscribí. Y me asignaron a un entrenador personal porque, según dijeron, mi perfil lo requería. No entendía a qué se referían, pero acepté. Y fue así como lo conocí. No era joven en el sentido insultante. Tendría sus 30 y tantos, pero se movía con una soltura que parecía flotar. Tenía una voz baja, suave, que no daba órdenes sino sugerencias. Y sus ojos, no sé describirlos sin sonar melodramática, pero parecían observar más allá de mis movimientos. Como si en cada repetición que hacía mal, él viera algo que ni yo sabía que escondía. La primera sesión fue torpe. Mis músculos crujían al segundo ejercicio. Me sentía una impostora. Pero él nunca se burló. Me corregía con manos firmes, cálidas, que se posaban en mi cintura, mis hombros, mi espalda baja. Al principio me tensaba. Luego me rendía. Porque sus toques, aunque breves, me hacían recordar que aún había alguien dentro de este cuerpo que podía reaccionar. Ese día llegué a casa empapada en sudor y dudas. Mi esposo estaba viendo televisión, los pies sobre la mesa, riendo con un programa que no reconocí. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien. Me ofreció vino. Le dije que no. Subí, me duché, me miré al espejo. Me sentí ridícula. Y al mismo tiempo más viva que en años. Las siguientes sesiones fueron más fluidas. Él aprendió a leer mis gestos, yo a anticipar los suyos. Había una armonía no dicha, como una danza tácita que se construía con miradas, silencios y correcciones físicas. Nunca hablamos de nada más que entrenamiento. Pero lo sentía. El voltaje en el aire. El roce que se extendía un segundo más de lo necesario. La forma en que me decía muy bien, con una sonrisa casi imperceptible. Una vez, mientras hacía una plancha, mi camiseta se subió levemente. Sentí su mano bajarla con delicadeza, sin morbo, sin prisa. Me temblaron los brazos.
Perdí el equilibrio. Él se agachó de inmediato preocupado. ¿Estás bien? Asentí, incapaz de hablar. Esa noche soñé con esa escena en bucle. Mi esposo empezó a notar que volvía más tarde. Que me arreglaba más. Que me ponía perfume antes de salir al gimnasio. Me preguntó si había alguien más. Me reí. Le dije que por favor no dijera tonterías. Él se encogió de hombros. Tú sabrás, dijo. Y volvió a su pantalla. El gimnasio se convirtió en mi santuario y mi campo de batalla. Allí, mi cuerpo revivía. Pero mi mente luchaba. ¿Estaba haciendo algo malo? Técnicamente no. No había besos. No había caricias prohibidas. Solo entrenamientos. Pero mi corazón palpitaba como si cruzara una frontera invisible cada vez que lo veía. Un día, terminé la rutina más temprano. Él me ofreció quedarme un poco más para practicar estiramientos. Dije que sí. Puso música suave. Me ayudó a relajar los hombros. Sus dedos recorrieron mis omóplatos, bajaron por mi espalda. Respira profundo, dijo. Lo hice. Pero lo que exhalé fue más que aire. Fue deseo. Fue miedo. Cuando nos despedimos, sus dedos rozaron los míos. Un segundo. Nada más. Pero suficiente para dejarme temblando en el auto por media hora antes de poder encender el motor. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi esposo se acercó por detrás y me abrazó. Algo que hacía tiempo no ocurría. Sentí su pecho contra mi espalda, sus manos en mi cintura. Pero mi piel no reaccionó. No porque no lo quisiera. Sino porque ya no sabía cómo. No le dije nada. Me acosté con una excusa. Soñé que él, el entrenador, me tocaba la espalda otra vez, pero esta vez sin detenerse. Al día siguiente, cuando entré al gimnasio, él ya me esperaba. Y al ver su sonrisa, supe que no era la única que lo sentía. Todo empezó con una mano en mi espalda. Pero terminaría donde no me atrevía aún a mirar. Empecé a contar los días no por fechas ni compromisos, sino por las veces que lo vería. Lunes, miércoles y viernes se convirtieron en mis nuevos centros de gravedad. Me despertaba con otra energía, me arreglaba como si fuera a una cita sin admitirlo siquiera ante mí misma. Cada elección, el top ajustado, los leggings oscuros que moldeaban mis piernas, tenía una intención que fingía no reconocer. Él me saludaba siempre igual, con una sonrisa breve, casi tímida, y una voz que rozaba lo personal sin cruzar la línea. Pero era en los silencios donde se decían otras cosas. En los momentos entre ejercicios, cuando me observaba sin hablar, cuando corregía una postura sin que lo pidiera, cuando sus dedos se deslizaban por mi abdomen para ajustar un movimiento de respiración. Era como si el lenguaje corporal hubiese tomado el control de ambos, diciendo verdades que ninguno de los dos podía formular en palabras. Aquella tarde el gimnasio estaba extrañamente vacío. Las luces parecían más suaves, el aire más tibio, como si el entorno entendiera lo que estaba por ocurrir. Yo había llegado antes y él también. Coincidencia o no, ninguno lo mencionó. Iniciamos la rutina sin demasiadas palabras, y sus instrucciones eran más pausadas, más cercanas. Durante los estiramientos me pidió que me tumbara sobre la colchoneta. Me ayudó a estirar las piernas, sosteniéndome con firmeza pero sin agresividad. Mis músculos respondían, sí, pero no era el cuerpo lo que más sentía. Era el calor en mis mejillas, el nudo en el estómago, la conciencia plena de cada centímetro de mi piel. Cuando bajó lentamente mis brazos hacia el suelo, sus dedos rozaron los míos. No los apartó. Y yo tampoco. Al terminar, me ofreció agua y se sentó a mi lado, algo que nunca había hecho. Me miró. No con deseo inmediato, sino con una especie de pausa que lo decía todo. En esa pausa lo supe. No estaba sola en esto. Él también lo sentía. Salimos juntos del gimnasio por primera vez. Caminamos hasta mi coche sin hablar demasiado, pero con un lenguaje compartido que se tejía en los espacios vacíos.
Me ofreció acompañarme hasta casa, pero me negué. No porque no quisiera, sino porque no estaba lista. No aún. Pero necesitaba tiempo. Respirar. Esa noche mi esposo notó algo. No supo ponerle nombre, pero lo percibió. Me miró más de lo habitual, me abrazó con más intención. Me preguntó cómo me sentía. Le respondí que bien. Y era verdad. Me sentía viva. Y eso paradójicamente me llenó de culpa. Al día siguiente mi entrenador, me escribió por primera vez fuera del entorno del gimnasio. Fue un mensaje simple: ¿cómo amaneciste hoy? Le respondí sin pensarlo con una naturalidad que me sorprendió. Así empezó una serie de intercambios breves pero constantes, que se fueron cargando de una tensión sutil. No eran mensajes comprometidos, pero sí íntimos en lo emocional. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y anticipación. No ocurrió nada fuera de lo común, pero lo extraordinario estaba en lo pequeño, en cómo él se acercaba al hablarme, en cómo sus manos ya no buscaban solo corregir posturas sino leerme. Yo también dejé de disimular. Me quedaba un poco más después de cada sesión, haciéndome la que necesitaba más estiramientos o respiración guiada. Todo era una coreografía no ensayada. Una tarde de viernes, al finalizar la sesión, se acercó más de lo habitual. Me miró a los ojos. Yo sostenía la mirada, con el corazón latiéndome en las sienes. No sé quién se movió primero. Solo recuerdo el instante: we kissed. Fue corto, contenido, pero definitivo. Al separarnos, su mirada cambió. La mía también. No dijimos nada. No hacía falta. Sabíamos que habíamos cruzado un umbral. Salí del gimnasio sin volver la vista atrás, temiendo que si lo hacía, todo se derrumbaría. En el coche encendí el motor con manos temblorosas. No lloré. Tampoco sonreí. Solo me quedé quieta, respirando. En casa me senté en el sofá sin encender la televisión. Mi esposo no estaba. Tenía una reunión con colegas. El silencio fue abrumador. Me abracé las piernas y cerré los ojos, repasando cada instante. No con remordimiento. Con una mezcla de vértigo y claridad. Esa noche no dormí. Mi mente revivía el momento una y otra vez. La presión de sus labios, la calidez de su aliento, la forma en que su mano apenas tocó mi mejilla. No fue pasión descontrolada. Fue necesidad contenida. Fue un grito en silencio. Al día siguiente me miré al espejo con otros ojos. No me vi más joven ni más bella. Pero me vi despierta. Y eso, para alguien que llevaba años durmiendo con los ojos abiertos, era revolucionario. Durante el desayuno, mi esposo hablaba de un proyecto nuevo. Yo asentía, fingía atención, pero mi mente estaba en otra parte. En una colchoneta, en una sala casi vacía, en unos labios que no debí probar, pero probé. No me sentí infiel. Me sentí descubierta. Como si alguien hubiera quitado una manta pesada que llevaba encima sin saberlo. Lo que vendría después aún era una niebla densa, pero por primera vez en mucho tiempo, deseaba atravesarla. Porque ahora, ya no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De lo que había enterrado durante años. De lo que estaba comenzando a despertar. Nunca imaginé que algo tan breve pudiera quedarse tanto tiempo en la piel. El beso, porque sí, aunque fuera corto, fue un beso real, se repetía en mi cabeza con una claridad abrumadora. No era solo la sensación de sus labios, sino el momento en sí, la temperatura del aire, el tenue olor del gimnasio, incluso la forma en que su respiración se había entrecortado justo antes. Repetía la escena como quien repasa un accidente. Una parte de mí deseaba volver atrás. La otra, aún más fuerte, quería repetirlo. El lunes siguiente fui al gimnasio con la garganta cerrada. Me preguntaba si él estaría igual. Si me miraría distinto. Si evitaría mis ojos. Me preguntaba, también, qué diría si lo hacía.
Pero cuando entré lo vi hablando con otra clienta, sonriente, relajado. Me sentí invisible, como si todo lo vivido hubiera sido un delirio mío. Pero no lo era. Lo sabía por cómo me miró cuando me vio. Fue una mirada rápida, sí, pero densa. Una especie de confirmación silenciosa, sí pasó, y sí, ambos lo sabemos. La sesión fue distinta. Más mecánica. Más profesional. Evitó los toques innecesarios y sus indicaciones fueron neutras, distantes. No había silencios prolongados ni juegos de mirada. Y eso me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. No supe si estaba arrepentido, confundido, o simplemente había decidido poner límites. Pero lo sentí lejano. Como si el beso no hubiera encendido nada, sino cerrado una puerta. Volví a casa con un malestar que no podía nombrar. No era tristeza. Era más bien un vacío con bordes filosos. Mi esposo estaba cocinando, algo que no hacía desde hacía meses. Me dijo que quería sorprenderme, que últimamente me veía distraída. Sentí la culpa subir por mi garganta como una ola amarga. Le agradecí y fingí una sonrisa, y me senté a cenar con él como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Durante la semana, evité prolongar los entrenamientos. Llegaba justo a tiempo, hacía lo que debía, y me iba sin detenerme a charlar, sin excusas para alargar la sesión. Él seguía igual de correcto pero distante. Y yo, aunque dolida, también sentía cierto alivio. Tal vez había sido un error. Tal vez no debía avanzar más. Tal vez era mejor que él hubiera marcado una línea. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un viernes por la tarde, después de una sesión particularmente agotadora, decidí quedarme unos minutos más para estirar. Lo hacía sola, sin él. No quería más silencios incómodos. Pero él se acercó. Se sentó a cierta distancia. No dijo nada durante unos segundos. Y entonces, sin mirarme, soltó. No debí haberlo hecho. Su voz era baja, casi inaudible. Me quedé quieta sin saber qué responder. Y luego añadió. Pero no me arrepiento. Ese pero me desarmó. No supe qué hacer con él. Era una puerta abierta y cerrada al mismo tiempo. No respondí. Solo lo miré intentando leer algo más allá de las palabras. Él se levantó y se fue, dejándome sola en el área de estiramiento con más preguntas que respuestas. Esa noche en casa, mi esposo me propuso una escapada de fin de semana. Dijo que podríamos ir a la cabaña del lago, que hacía tiempo no lo hacíamos. Me habló con ternura, con una especie de esfuerzo visible por reconectar. Sentí un nudo en el estómago. Yo no quería esa cabaña. No quería paseos en bote ni desayunos con pan tostado frente al lago. Quería saber qué significaba ese no me arrepiento. Le dije que no podía, que tenía trabajo pendiente, que no me sentía bien físicamente. Mintiendo con una facilidad que me asustó. El sábado, mientras él preparaba su mochila, me miró de reojo y dijo: Últimamente no hablamos mucho. ¿Pasa algo? Le respondí con evasivas. Que estaba cansada, que era una etapa. No insistió. Me besó la frente y se fue. La casa se quedó en silencio. Un silencio espeso que me envolvía como una sábana pesada. Me serví un café, me senté frente a la ventana, y me permití pensar en lo que realmente sentía. No estaba enamorada del entrenador. Lo sabía. Pero tampoco estaba enamorada de mi esposo. Al menos no de la forma en que una vez lo estuve. Lo que me atrapaba no era una persona. Era la sensación. La idea de volver a ser mirada. Deseada. Vista. Me conecté al móvil. Vi su nombre. Dudé. Pero le escribí. Un mensaje simple: ¿estás libre esta tarde? La respuesta tardó 5 minutos. Sí, ¿quieres verme? No respondí de inmediato. Apagué la pantalla. Caminé por la casa.
Me miré en el espejo del baño. Me pregunté qué estaba buscando en todo esto. Y luego volví al móvil. Escribí, solo quiero hablar. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del gimnasio. Él ya estaba allí cuando llegué. Nos saludamos con un gesto breve. Nos sentamos. Pedimos café. Y entonces durante varios minutos no dijimos nada. Fue él quien rompió el silencio. No sé qué estamos haciendo. No sé si esto es algo real o un desliz. Pero me importas. Eso sí lo sé. Quise creerle. Pero también sentí que esas palabras podían significar muchas cosas. No quería convertirme en un escape para él. Ni él para mí. Pero al mismo tiempo, me era imposible negar que lo necesitaba. Que había algo en su forma de estar presente que me había devuelto una parte de mí que daba por perdida. Nos despedimos sin contacto físico. No hubo caricias ni segundas intenciones. Solo una promesa tácita de volver a vernos. De no dejarlo así. Cuando regresé a casa, me encontré con un mensaje de mi esposo: llegué bien. El clima está perfecto. Te extraño. Le respondí con un me alegra sin más. No dormí bien esa noche. La culpa me daba vueltas en la cabeza, pero también una sensación más fuerte, la de estar en una bifurcación. A un lado, la vida que conocía. Al otro, la incertidumbre. Y yo por primera vez en años sentía el impulso de elegir lo incierto. Pero todavía no lo sabía. Solo sabía que ya no podía seguir como antes. Y que el próximo paso, fuera cual fuera, cambiaría todo. Desde la conversación en la cafetería, algo se acomodó de manera distinta dentro de mí. No era paz, pero sí una especie de pausa. Un lugar donde podía mirar lo que sentía sin disfrazarlo, sin justificarlo. Durante años había caminado sobre la línea de lo correcto con una precisión casi mecánica. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, me daba cuenta de que lo correcto no siempre coincidía con lo que necesitaba. Volví al gimnasio con un aire contenido. No sabía si volveríamos a interactuar como antes, si él seguiría distante o si nuestra conversación había abierto un nuevo espacio. Cuando entré lo vi en la recepción hablando con otro entrenador. Me miró y me saludó con un leve gesto de cabeza, como si supiéramos que no necesitábamos más. Era suficiente. Durante la sesión todo fue igual, y distinto. Los ejercicios eran los mismos, pero los silencios tenían otro color. No había tensión, sino una especie de complicidad tranquila. Ya no necesitábamos empujones emocionales, solo presencia. Cuando me corregía la postura, sus manos seguían siendo profesionales, pero el espacio entre nosotros era menos defensivo. Como si hubiéramos aceptado que estábamos cruzando un límite, pero sin la urgencia de traspasarlo por completo. Esa semana mi esposo volvió más tarde de lo habitual por motivos de trabajo. En otras épocas eso me habría incomodado. Ahora simplemente me daba tiempo para mí. No para él, no para mi entrenador. Para mí. Comencé a retomar cosas que había dejado, leer en las noches, escribir ideas sueltas en una libreta, caminar sin auriculares. Cosas pequeñas pero reveladoras. Descubrí que mucho de lo que me faltaba no era físico ni emocional. Era atención hacia mí misma. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré una caja con fotos antiguas. Algunas eran de cuando recién nos habíamos casado. Mi esposo y yo sonriendo en la playa, en cenas familiares, en viajes improvisados. Me vi a mí misma con otros ojos. No por la juventud, sino por la expresión. Había luz en mi mirada. Curiosidad. Una alegría que parecía surgir de lo simple. Cerré la caja con delicadeza. Me pregunté en qué momento había empezado a desaparecer esa versión de mí. Durante el fin de semana, decidí no ir al gimnasio. Necesitaba espacio. No huir, pero sí pausar. Me dediqué a limpiar la casa con una concentración casi obsesiva. Era una forma de ordenar mis pensamientos sin pensarlos.
Pasé horas en la cocina preparando platos que nadie me pidió. Llamé a mi hermana, con quien no hablaba desde hacía semanas. Me esforcé por reconectar con el mundo más allá de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. El domingo por la noche recibí un mensaje suyo. No un mensaje cargado de emoción o insinuaciones. Solo decía, ¿estás bien? Le respondí con un escueto sí, gracias. Y por alguna razón, eso me conmovió más que cualquier declaración intensa. Me hizo pensar que quizás lo que estábamos compartiendo no era una aventura ni una huida, sino una forma de reconocernos, de darnos espacio para respirar. El lunes siguiente retomé la rutina. Entré al gimnasio sin saber cómo sería el reencuentro. Él me saludó como siempre, pero esta vez con una sonrisa un poco más cálida. No dijo nada fuera de lo habitual. Pero al final de la sesión, mientras me ayudaba a estirar, dijo en voz baja, «Te extrañé el fin de semana». No supe qué decir. Solo lo miré y él entendió que había escuchado, aunque no respondiera. Esa misma tarde mi esposo regresó temprano. Había comprado vino y propuso ver una película juntos. Accedí. Nos sentamos en el sofá como hacía tiempo no lo hacíamos. Al principio fue incómodo. Luego un poco menos. Compartimos un par de comentarios, algunas risas breves. Me tomó la mano y la sostuvo por unos minutos. No me sentí invadida. Pero tampoco sentí calor. Fue un gesto bonito pero hueco. Como si estuviéramos repitiendo un guión sin saber por qué. Al día siguiente, mientras doblaba ropa, me descubrí pensando en una palabra que no usaba hacía tiempo, deseo. No como impulso físico, sino como necesidad profunda. Deseo de ser vista, entendida, acompañada sin explicaciones. Y comprendí que mi entrenador había logrado eso de manera sutil. No por lo que hacía, sino por cómo me miraba. Por cómo me escuchaba incluso en silencio. Una parte de mí seguía luchando contra esa atracción. No porque fuera inmoral, aunque lo era según ciertos estándares, sino porque me hacía sentir frágil. Y yo no quería ser frágil. No después de haber sostenido una vida durante tanto tiempo sin tambalearme. Pero quizás esa fragilidad era precisamente lo que necesitaba aceptar. No para destruir lo que tenía, sino para ver que quedaba en pie cuando se caían las máscaras. Volví a escribir en mi libreta. Esta vez no eran ideas sueltas, sino frases más completas. Reflexiones sobre lo que sentía. Sobre el amor, la rutina, el cuerpo, el tiempo. Me di cuenta de que llevaba años funcionando en automático. Haciendo lo que se esperaba de mí. Cumpliendo roles, esposa, mujer madura, responsable, estable. Pero nunca me preguntaba qué quería realmente. Al final de esa semana, él me propuso una nueva rutina. Podríamos incorporar ejercicios de respiración y control corporal, dijo. Acepté. No porque necesitara más entrenamiento, sino porque quería pasar más tiempo con él. Y lo supe. Y él lo supo. Esa sesión fue distinta. No hubo contacto fuera de lugar. Pero cada movimiento, cada pausa, cada cruce de mirada, tenía una intensidad que me removía por dentro. Me sentí viva. Y culpable. Y aliviada. Todo al mismo tiempo. Cuando me despedí, me miró a los ojos y dijo, cuídate. Lo dijo con una seriedad que me dejó pensando todo el camino a casa. Sentí que algo se estaba gestando. No sabía qué forma tomaría. Pero sabía que no había vuelta atrás. Esa noche al acostarme junto a mi esposo, sentí el colchón dividirnos como una frontera invisible. No hablamos. No hubo roces ni palabras de buenas noches. Solo respiraciones distintas. Ritmos opuestos. Cerré los ojos y me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa dualidad. Porque aunque aún no había cruzado todas las líneas, estaba peligrosamente cerca. Y cada día que pasaba, la tensión interna crecía. No entre él y yo. Entre yo y yo misma. El quinto día de esa semana fue distinto desde el momento en que abrí los ojos. No por algo tangible.
No por una frase, una llamada o un gesto. Fue una intuición que se instaló en el pecho y no se movió de allí. Algo iba a pasar. No sabía si era una expectativa o un aviso, pero no podía ignorarlo. Mientras desayunaba sola, mi esposo había salido temprano a una reunión. Repasé mentalmente los últimos días como si fueran una película mal editada. Fragmentos inconexos de decisiones a medias, frases detenidas, miradas que querían decir más y no se atrevían. Fui al gimnasio a la hora de siempre. El trayecto en coche se sintió más corto, aunque no lo fue. El semáforo habitual, la música de fondo, incluso el par de ancianos caminando por la acera, todo estaba en su sitio. Todo menos yo. Al llegar, lo vi de espaldas, hablando con otro entrenador. Me acerqué en silencio. Cuando me notó, giró levemente y sonrió con esa expresión que se había vuelto una especie de contraseña entre nosotros, neutral por fuera, llena de matices por dentro. La sesión comenzó sin alteraciones. Rutina habitual, ejercicios ya conocidos, correcciones breves y eficaces. Pero al llegar a los estiramientos finales, me sentí más tensa de lo normal. Tal vez era el cúmulo de días sin hablar en profundidad, o quizás era esa sensación de inminencia que no desaparecía. Él lo notó. Me ofreció usar una pequeña sala lateral, más tranquila, donde podíamos trabajar con colchonetas y sin interrupciones. Acepté sin pensarlo demasiado. La sala estaba vacía, apenas iluminada por la luz que entraba desde una ventana alta. Puso una colchoneta en el centro y me pidió que me tumbara boca abajo. Su voz era serena, sin dobleces. Me indicó que intentara relajar los músculos de la espalda. Comenzó a presionar suavemente con los dedos a lo largo de mis omóplatos. No era un masaje sensual, ni siquiera especialmente íntimo. Era técnico, atento, preciso. Pero mi cuerpo no entendía de técnicas. Respondía con una mezcla de sensibilidad y ansiedad. Cada movimiento, cada leve presión, parecía reconfigurar mi respiración. Cerré los ojos. Intenté no pensar. No sentir. Pero era imposible. Su cercanía, su olor tenue a ropa recién lavada y esfuerzo físico, su calor, todo me rodeaba. En un momento bajó hacia la zona lumbar. Sus manos se movían con firmeza, buscando un punto de tensión específico. Yo intentaba mantenerme inmóvil, pero sentía que temblaba. No de frío. No de dolor. De eso otro que es difícil nombrar. Entonces, sin que lo planeara, sin ninguna frase previa, sin siquiera pensarlo del todo. We kissed. Fue distinto al primero. Este no fue un impulso momentáneo. Fue una decisión silenciosa. No hubo prisa, ni culpa, ni sobresalto. Solo una pausa, una rendición compartida. Al separarnos, ninguno dijo nada. Ni excusas ni promesas. Solo nos miramos. Largos segundos. Y luego él se levantó lentamente, recogió la colchoneta sin decir palabra, y salió de la sala. Me quedé allí, tumbada, con la cabeza apoyada en el antebrazo sin moverme. No estaba en shock. Tampoco eufórica. Era como si mi cuerpo hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Me quedé en esa sala 10 minutos más, hasta que sentí que podía caminar sin que se notara la revolución interna. Cuando salí, él ya no estaba. Pregunté en recepción si había salido. Me dijeron que había terminado su turno y que tenía una reunión afuera. Asentí sin más y me fui. El camino de regreso fue una sucesión de pensamientos confusos. Me cuestioné cada cosa, por qué había dejado que ocurriera, por qué lo había deseado tanto, qué significaba todo eso para mí. Pero no encontré respuestas. Solo una certeza, no podía fingir que no había pasado. Y no quería fingir. Esa tarde mi esposo regresó con flores. No por un motivo especial. Simplemente dijo que pensó en mí al verlas. Rosas blancas. Las mismas que me había regalado el día que cumplimos 20 años de casados. Las mismas que yo había olvidado que me gustaban. Las coloqué en un jarrón sin saber qué decir.
Él parecía contento de verme. Me abrazó por la espalda mientras preparaba café. Su abrazo fue sincero. Pero yo no pude corresponder igual. No porque no lo quisiera, sino porque en ese momento, la distancia entre su cuerpo y el mío era más grande que nunca. Intenté distraerme. Me puse a ordenar papeles antiguos, a responder correos pendientes. Pero todo me parecía trivial. El día avanzó sin grandes sobresaltos, pero yo seguía con una inquietud difícil de explicar. Era como si mi realidad se hubiera desplazado unos centímetros a la izquierda, y todo estuviera levemente desalineado. Por la noche, durante la cena, mi esposo me habló de un proyecto en el que estaba trabajando. Su voz sonaba entusiasta, como hacía tiempo no lo hacía. Lo miré con atención. Noté sus canas, sus gestos de siempre, sus pausas al hablar. Y sentí una punzada. No de culpa. De tristeza. Porque algo en mí comprendía que él seguía siendo el mismo, y yo ya no. Esa noche me acosté temprano. Fingí sueño. Él se quedó viendo televisión. En la cama, repasé mentalmente lo ocurrido. El beso. La forma en que nuestras bocas se encontraron sin ansiedad, sin precipitación. Era la primera vez en años que me sentía elegida. No por obligación, no por rutina. Elegida de verdad. Y eso, aunque no lo justificara todo, lo explicaba casi todo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Salí al patio trasero con una taza de té y una manta. Me senté en la mecedora y vi cómo el cielo comenzaba a clarear. Pensé en la versión de mí que se había quedado dormida durante años. En la mujer que sin darse cuenta había empezado a desdibujarse. Y en cómo de a poco estaba volviendo. No por él. Ni por mi entrenador. Por mí. Ese día no fui al gimnasio. Tampoco contesté su mensaje. No porque quisiera alejarme. Sino porque necesitaba detenerme. Respirar. Escucharme. Saber si lo que sentía era deseo, necesidad o simplemente hambre de vida. Y en el fondo sabía que no podía evitar lo que venía. Porque una vez que se cruza una línea, lo realmente difícil no es seguir adelante. Lo difícil es volver atrás. Después de ese día, empecé a evitar los espejos largos. No era por vergüenza ni por culpa. Era una manera de no enfrentar la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Porque no era solo una historia con alguien más. Era la historia de mi transformación. De cómo una parte de mí, antes dormida, empezaba a moverse con pasos silenciosos, pero seguros. Y al mismo tiempo de cómo todo lo que había construido durante años comenzaba a tambalearse bajo mis pies, sin que nadie más lo notara. Durante los días siguientes, la comunicación entre nosotros fue mínima. Un par de mensajes breves, neutrales, como si nada hubiese ocurrido. Pero el contenido emocional detrás de cada palabra era tan denso que no necesitábamos explicaciones. Bastaba con que dijera, ¿cómo estás?, para que mi pecho se cerrara. Bastaba con que yo respondiera bien, para que supiéramos que ninguno de los dos estaba diciendo toda la verdad. Volví al gimnasio el miércoles. Me preparé con más calma de lo habitual. Elegí mi ropa con una atención que intenté disimular incluso ante mí misma. No quería parecer ansiosa. No quería enviar señales confusas. Pero en el fondo sabía que cualquier gesto mío, una mirada, una pausa al hablar, un tono más suave, podía ser interpretado de mil maneras. Y tal vez lo deseaba. Tal vez eso era lo que más temía, haber dejado de temer. Él estaba allí, como siempre. Me saludó con una sonrisa amable sin excesos. Durante la sesión se mantuvo en su rol profesional, con una corrección impecable. Pero yo percibía todo, la forma en que su mirada recorría mi cuerpo sin fijarse demasiado, el cuidado con el que corregía mis posturas, la tensión contenida en cada gesto medido. Estaba claro que ambos sabíamos lo que había pasado. Y también que ninguno estaba dispuesto, al menos aún, a enfrentarlo directamente. Al finalizar la clase, mientras guardaba mis cosas,
me dijo en voz baja que había cambiado su turno del viernes, que no estaría en el gimnasio ese día. Asentí sin preguntar por qué. Pero cuando me miró con un leve gesto de disculpa, entendí que no era casualidad. Estaba poniendo distancia. O intentando hacerlo. Esa tarde en casa, preparé la cena sin mucho ánimo. Mi esposo regresó temprano con una botella de vino bajo el brazo. ¿Y si comemos en la terraza?, me propuso. Asentí. Cenamos a la luz tenue del jardín, bajo un cielo sin nubes. Hablamos de cosas simples, el trabajo, una película que él quería ver, una posible visita a su madre el fin de semana. Nada fuera de lo normal. Pero su manera de mirarme era diferente. Como si también él percibiera algo que no sabía nombrar. Algo que se escapaba entre nuestras rutinas diarias. Cuando terminamos me abrazó desde atrás mientras lavaba los platos. Sentí el peso de sus manos en mi cintura, sus labios rozando mi cuello. Pero mi cuerpo no reaccionó como antes. No por rechazo, sino por desconexión. Como si ya no habitáramos el mismo tiempo emocional. Me obligué a no alejarme, a quedarme quieta. Pero esa quietud no fue entrega. Fue resistencia. Esa noche en la cama, él se acercó. Buscó mi espalda, mis hombros. Yo no dije nada. No hice nada. No podía. Él pareció entenderlo. Se giró sin reproches. Y el silencio que nos envolvió fue más ruidoso que cualquier discusión. Al día siguiente decidí hacer algo diferente. No fui al gimnasio. Caminé por el parque cercano, sola, sin auriculares, sin rumbo. Observé a la gente, madres con coches, parejas jóvenes tomándose fotos, ancianos sentados en bancos hablando despacio. Y yo, en medio de todo eso, me sentí suspendida. Como si no perteneciera del todo a ninguna de esas escenas. Como si fuera espectadora de una película que ya no me representaba. Al volver a casa, encontré un mensaje suyo. No decía mucho. Solo, hoy pensé en ti. Me tomó varios minutos responder. Al final escribí, yo también. Nada más. No necesitaba más. Esa noche me costó dormir. Las preguntas se apilaban en mi mente como cajas sin abrir. ¿Qué significaba realmente esto? ¿Era deseo, necesidad, búsqueda de validación? ¿O era simplemente una manera de recordarme que aún estaba viva, que mi cuerpo no era solo una herramienta funcional sino también un lugar de emociones? Pensé en mi esposo o en su esfuerzo reciente por reconectar, en sus detalles, en su preocupación. No era un hombre malo. Nunca lo fue. Pero entre nosotros se había construido una especie de muro de rutinas, de silencios cómodos, de renuncias no habladas. Y ahora, cuando él intentaba escalar ese muro, yo ya no estaba del otro lado. El viernes, como él había dicho, no fue al gimnasio. Fui igual. Hice una sesión libre sola, sin guía. No me sentí perdida, pero sí extraña. Usé los mismos aparatos, repetí la misma secuencia. Pero no era lo mismo. No por la técnica. Por la ausencia. Por la falta de ese lenguaje tácito que habíamos construido juntos. Al salir, dudé si escribirle. Pero no lo hice. Me fui directamente a casa. Mi esposo no estaba. Había salido con unos colegas a cenar. Aproveché para darme un baño largo. Me envolví en una toalla, me senté frente al espejo y me observé. Con detenimiento. No buscaba belleza. Buscaba señales. Huellas. Pruebas de que lo que estaba viviendo no era un espejismo, una fantasía tardía, una locura momentánea. Y lo encontré. En mis ojos. En mi manera de respirar. En la firmeza con la que sostenía mi propia mirada. No era la misma. Ya no. Antes de acostarme encendí una vela. No por misticismo. Por pausa. Por crear un momento distinto en medio del caos emocional. Cerré los ojos. Respiré profundo.
Y por primera vez en muchos días no pensé en él. Pensé en mí. Sabía que esto no podía continuar de manera indefinida. Que en algún momento tendría que tomar una decisión. Pero aún no era el momento. Aún necesitaba entender. Escuchar. Sentir sin miedo. Y sobre todo asumir que lo que estaba viviendo no era una traición impulsiva, sino el síntoma de algo más profundo, el deseo de volver a elegir mi vida. No solo vivirla. Elegirla. Aunque eso lo cambiara todo. El sábado amaneció con un cielo plomizo que parecía anticipar algo. El aire era espeso, tibio, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Mi esposo se preparaba para un viaje corto, una salida con sus colegas de trabajo. No me preguntó si quería acompañarlo. Tampoco habría podido. Me limité a ayudarle con su mochila, a asegurarme de que no olvidara el cargador ni la cartera. Intercambiamos palabras suaves, casi amables, como si fuéramos dos compañeros de casa que se respetan pero ya no se esperan. Cuando salió por la puerta, me quedé un momento inmóvil, con la mano en la cerradura. No sentí alivio. No sentí tristeza. Sentí espacio. Como si algo dentro de mí se hubiera desplegado al fin, sin obstáculos. Y entonces, sin demasiadas vueltas, tomé el teléfono. No lo pensé mucho. Escribí un mensaje directo sin adornos: hoy estoy sola. Si quieres venir, te espero. No incluí detalles. No ofrecí explicaciones. Solo eso. Lo envié y dejé el móvil sobre la mesa. No lo miré de inmediato. Me fui a duchar, como si el agua pudiera aclarar lo que estaba a punto de hacer. No sabía si iba a responder. No sabía si iba a venir. Pero el simple hecho de haberle escrito me hizo temblar las manos. Me vestí con calma, sin provocar nada, sin elegir ropa con intención explícita. Solo me puse cómoda. Algo que me hiciera sentir yo. Una hora después el teléfono vibró. Solo decía: voy en camino. Sentí el corazón golpearme en el pecho con una fuerza que no recordaba. No era miedo. Era vértigo. Era ese momento justo antes de que algo cambie, cuando ya no puedes volver atrás pero todavía no sabes cómo se sentirá al cruzar la línea. Limpié un poco la sala, puse música suave, preparé algo de té. No como anfitriona. Como alguien que no quería que el momento se llenara de palabras innecesarias. Me senté en el sofá y esperé. No revisé el reloj. No volví a mirar el mensaje. Esperé. Cuando escuché el timbre, no me moví de inmediato. Fui hasta la puerta con pasos firmes, aunque por dentro cada parte de mi cuerpo vibraba. Abrí. Allí estaba. No traía mochila, ni flores, ni excusas. Solo él, con la misma ropa de siempre y los ojos más serios que nunca. Nos saludamos con un gesto. Entró en silencio. Se quedó de pie en medio de la sala, como si no supiera si sentarse o no. Le ofrecí una taza de té. Asintió. Nos sentamos frente a frente sin decir mucho. Bebimos en silencio. Los minutos pasaban como si alguien los estirara con las manos. Y aún así, ninguno parecía tener prisa. En algún momento dejó la taza en la mesa y me miró. No como quien desea, sino como quien se despide. Pero no dijo nada. Y entonces me levanté, caminé hacia él y me senté a su lado. No hubo palabras previas. No hubo justificaciones. Solo ese momento suspendido donde la piel empieza a hablar antes que la boca. We spend the night together. No diré cómo. No porque quiera ocultarlo, sino porque los detalles no son lo importante. Lo que importa es cómo se sintió. Cómo se encajaron las ausencias. Cómo se reconocieron los cuerpos. No fue una explosión de pasión ni una escena robada de una película. Fue algo contenido, casi silencioso, donde lo físico era solo un puente hacia lo emocional. Después, no hubo conversaciones profundas ni declaraciones. Solo el sonido de la respiración compartida. El peso del otro en la cama.
La conciencia de haber hecho algo que no se puede deshacer. Me quedé despierta más tiempo que él. Lo miré dormir. Pensé en mi esposo. Pensé en mí. No me sentí sucia. Tampoco me sentí liberada. Me sentí real. Como si al fin estuviera actuando desde un lugar honesto, aunque fuera doloroso. Como si todo lo anterior, las dudas, los silencios, los gestos contenidos, hubiera conducido inevitablemente hasta ahí. Al amanecer, él se despertó primero. Se vistió en silencio. Me miró desde la puerta y dijo gracias en voz baja. No pregunté por qué. Asentí. Cerré la puerta después de que se fue. Y volví a la cama con las sábanas aún tibias. No lloré. No suspiré. Solo cerré los ojos. Más tarde, cuando el sol ya entraba por las ventanas, me levanté, preparé café y desayuné en silencio. Revisé el móvil, tenía un mensaje de mi esposo. Decía que todo iba bien, que me mandaba un beso. Lo leí 2 veces antes de guardarlo en el bolsillo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin traicionar algo. Y ya había suficiente traición flotando en el aire. Pasé el resto del día entre pequeñas tareas del hogar. Cambié las sábanas, regué las plantas, ordené los estantes de la cocina. Cada cosa que hacía era una forma de darle orden a una parte de mí que ya no lo tenía. Pensaba, mientras doblaba servilletas, en lo que vendría. En lo que significaba todo eso. Pero por más que lo intentara, no podía anticipar nada. Solo sentía que ya no era la misma. Por la noche me senté frente al espejo del tocador. Me observé con detenimiento. No vi una mujer culpable. Tampoco una mujer satisfecha. Vi a alguien en tránsito. Alguien que se estaba buscando entre los restos de decisiones pasadas. Y supe sin necesidad de palabras, que ese sería el principio de una nueva etapa. No necesariamente mejor. Pero mía. Dormí sola sin sobresaltos. Y en sueños no hubo él, ni mi esposo, ni escenas repetidas. Solo una sensación de vacío tranquilo. Como si finalmente todo estuviera cayendo en su sitio, aunque aún no supiera cuál era. Y al despertar, lo primero que pensé no fue en lo que había hecho, sino en lo que aún me quedaba por decidir. Porque el verdadero vértigo no está en lo que pasa una noche. Está en todo lo que viene después. Y eso apenas empezaba. El regreso de mi esposo fue más silencioso de lo habitual. No porque hubiera notado algo, al menos no de forma consciente, sino porque él también parecía venir desde otro lugar. Estaba cansado, o eso dijo, y se acostó temprano. Me abrazó por la cintura mientras yo me cepillaba los dientes, como solía hacer antes, como si aún estuviéramos en aquella época en que esos gestos eran espontáneos. Pero ahora sentí el contacto como un eco. No porque me repugnara, no porque me incomodara, sino porque me recordaba todo lo que ya no estaba entre nosotros. Me acosté junto a él y me quedé despierta, escuchando su respiración que se volvía lenta, pesada. La habitación estaba oscura, pero no vacía. Estaba llena de pensamientos que me recorrían el cuerpo como un río que no encontraba cauce. Había hecho algo que no podía deshacer. Pero más allá del acto, lo que me inquietaba era lo que había descubierto sobre mí misma. No se trataba de amor. No se trataba siquiera de pasión. Se trataba de haber recordado que aún tenía deseos, preguntas, movimientos propios. Y eso, en medio de una vida tan predecible, era un terremoto. A la mañana siguiente él preparó café como siempre. Me preguntó si quería una tostada. Le dije que no. Me dijo que había dormido bien. Le dije que yo también. Mentimos con una naturalidad que me dolió en los labios. No había discusión, ni tensión, ni señales claras. Solo un telón de fondo invisible que se había colocado entre nosotros. Pasaron 2 días sin noticias de él. De aquel con quien había cruzado una línea. No escribí, no llamé. Él tampoco. Y eso me removía más que si lo hubiera hecho. ¿Se arrepentía?
¿Había sido solo un momento de impulso? ¿Lo había pensado desde otra lógica que yo no compartía? No lo sabía. Y no quería preguntarlo. Pero tampoco podía fingir indiferencia. Volví al gimnasio. No lo vi. Pregunté en recepción y me dijeron que estaba en su horario habitual, pero ese día tenía sesiones externas. Agradecí, sonreí, y me puse los auriculares como si nada. Hice mi rutina sola, mecánicamente sin entusiasmo. Cada máquina, cada peso, cada repetición me parecía parte de un sistema que ya no tenía sentido. Al salir, me detuve en el vestuario y me miré al espejo. Tenía el rostro ligeramente enrojecido por el esfuerzo, el cabello atado sin cuidado, las marcas de la ropa ajustada aún visibles en la piel. No era una escena romántica. Era una escena real. Cruda. Y aún así, había algo en esa mujer frente al espejo que no quería desaparecer. Una mujer que, pese al caos, se sentía menos invisible que antes. Esa noche no pude evitarlo. Le escribí. Un mensaje simple, ¿estás bien? Tardó horas en responder. Casi a la medianoche apareció una notificación. Sí. Solo necesitaba espacio. No dijo más. Y por alguna razón, esa frase me enojó. ¿Espacio? ¿Después de haber estado juntos? ¿Después de haber cruzado todo lo que habíamos cruzado? Cerré el móvil sin responder. Me acosté con un nudo en el estómago. El día siguiente fue extraño. No porque pasara algo concreto, sino porque sentía que las cosas se estaban desdibujando. Que lo que había sido tan intenso ahora se convertía en algo frágil, a punto de evaporarse. Pero no podía culparlo. Yo tampoco sabía qué quería. No sabía si esperaba algo de él, o si solo necesitaba que me confirmara que lo que había sentido no era una ilusión. A mitad de la tarde recibí un mensaje inesperado. No de él. De un amigo de mi esposo. Un viejo conocido, alguien que había compartido cenas con nosotros, reuniones de cumpleaños, celebraciones. El mensaje era corto: hoy te vi. Estabas en el café del centro, ¿no? Tardé unos segundos en reaccionar. Recordé ese momento. Había estado allí con él días antes. ¿Había sido entonces? ¿Nos había visto juntos? ¿Nos había visto demasiado juntos? Contesté con cuidado: sí, pasé por allí un rato. Me respondió con un emoji neutro. Nada más. Pero el miedo ya estaba dentro de mí. ¿Había sospechas? ¿Había testigos? ¿Era cuestión de tiempo que todo se supiera? No lo sabía. Y la incertidumbre me hizo temblar. Pasé el resto del día con esa inquietud rondando como una sombra. Observaba a mi esposo con más atención. Buscaba signos en sus gestos, en sus silencios, en sus preguntas. Pero todo parecía igual. Y eso me hacía sentir peor. Porque el castillo que había construido, ese castillo silencioso donde vivíamos como si todo estuviera bien, podía derrumbarse en cualquier momento. Volví al gimnasio el viernes. Él estaba allí. Me saludó con una sonrisa breve, más cortés que personal. No hablamos del mensaje. No hablamos de nada. Hicimos la sesión como si fuéramos dos desconocidos con un contrato profesional. Y sin embargo, cada movimiento, cada roce accidental, cada mirada esquiva decía mucho más que las palabras. Cuando terminamos, recogí mis cosas en silencio. Me dirigía a la puerta cuando lo escuché decir mi nombre. Me detuve. Me giré. Lo vi allí con expresión seria. ¿Podemos hablar después? Asentí. Nos encontramos más tarde fuera del gimnasio. Caminamos unos minutos sin rumbo. Y entonces, sin rodeos, me dijo: no sé qué hacer con esto. No quiero hacerte daño. No quiero confundirte. Yo tampoco sabía qué decir. Porque sí, me sentía confundida. Pero también sentía que por primera vez en mucho tiempo alguien se preocupaba por cómo me sentía.
Le respondí con sinceridad. Yo tampoco tengo las respuestas. Nos miramos en silencio. Ninguno tenía soluciones. Solo certezas a medias. Solo esta complicidad llena de dudas. Regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos. No había certezas. Pero sí una convicción, esto no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De mi necesidad de romper una inercia que me había convertido en espectadora de mi propia vida. Y aunque no supiera que venía después, ya no quería seguir fingiendo. Ni conmigo ni con nadie. Sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Que no podía sostener esta doble vida mucho más. Pero esa noche, mientras me quitaba la ropa frente al espejo, me vi de nuevo. No como la mujer que había mentido, ni como la esposa perfecta, ni como la amante escondida. Me vi como alguien que estaba despertando. Y aunque el precio fuera alto, ese despertar ya nadie me lo podía quitar. El domingo amaneció con un silencio distinto. Era como si la casa respirara algo que yo todavía no podía nombrar, pero que ya intuía. Había una tensión suspendida, algo en el aire, como cuando uno siente que alguien ha movido los objetos más mínimos del lugar, pero no sabe cuáles. Mi esposo estaba en la cocina, preparando café con una tranquilidad que contrastaba con mi interior agitado. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, preguntándome si él notaba el cambio. Si me miraba distinto. Si ya sospechaba. Durante el desayuno, me habló de su semana siguiente, de una reunión importante, de la posibilidad de visitar a su madre el sábado. Yo asentía, respondía con monosílabos suaves. Pero por dentro cada palabra suya rebotaba contra una pared que ya se estaba resquebrajando. No era por él. Era por mí. Porque aunque todavía compartíamos mesa, horarios y rutinas, ya no estábamos en el mismo lugar. Después del desayuno él salió a correr, como hacía a menudo los fines de semana. Yo aproveché para ordenar un poco la casa. Pero más que ordenar, buscaba distraerme. Puse música, lavé la ropa, pasé un trapo húmedo por los estantes aunque no hiciera falta. Quería llenar el tiempo, evitar pensar, evitar mirar el teléfono. Pero inevitablemente lo miré. No había mensajes nuevos. Ninguno de él. Ninguna palabra posterior a aquella caminata en la que ambos admitimos no saber qué hacer. No me sentí abandonada, pero sí expuesta. Sentí que me había abierto a algo sin saber si había alguien del otro lado dispuesto a recibirlo. Pero también comprendí que el vacío no era culpa de nadie. Era parte del proceso. Parte de esa transición dolorosa que empieza cuando uno deja de fingir. Por la tarde mi esposo me propuso ir al cine. Dijo que era una película que sabía que me gustaría. Me sorprendió. Hacía tiempo que no tomaba una iniciativa así. Acepté sin pensar demasiado. Nos vestimos, salimos, compartimos el coche en silencio con la radio de fondo. En apariencia, éramos una pareja más, de esas que llevan años juntas y se conocen los gestos sin necesidad de palabras. Pero yo ya no me reconocía en esa imagen. La película era buena, aunque apenas pude seguir el argumento. Mi mente viajaba entre escenas pasadas y escenarios posibles. Pensaba en lo que había hecho. En lo que aún no había dicho. En lo que podría decirse si tuviera el coraje. Mi esposo me ofreció su mano durante una escena intensa. La tomé por reflejo. Y fue como sostener algo querido pero ajeno. Como agarrar un objeto del pasado que ya no tiene el mismo valor. Al regresar a casa, nos acostamos sin hablar mucho. Me preguntó si estaba cansada. Le dije que sí. Él apagó la luz. Me giré hacia el otro lado. Su respiración tranquila me llegaba como un recordatorio doloroso, él aún confiaba. Y yo ya no sabía en qué creía. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al supermercado, recibí un mensaje inesperado. Esta vez sí era de él. Decía, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. No incluía un saludo, ni una despedida. Solo eso.
Le respondí con rapidez, sí, ¿dónde? Quedamos en un café discreto, lejos del gimnasio. Llegué unos minutos antes. Me senté junto a la ventana. El corazón me latía fuerte, pero el cuerpo estaba extrañamente quieto. Cuando lo vi entrar, sentí una mezcla de alivio y tensión. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Solo me miró. No estoy bien, dijo. Pensé que podía manejarlo, pero no puedo. No sabía si hablaba de su conciencia, de su trabajo, de nosotros. Ni siquiera sabía si yo era parte del problema o de la solución. Pero entendí que él también estaba en crisis. No quiero hacerte daño, agregó. Y siento que ya lo hice. Yo lo miré sin responder. Había tanto que decir, y tan poco que realmente sirviera. Al final, dije lo único que era cierto para mí. Esto no se trata solo de ti. Yo también permití que pasara. Él asintió. Bajó la mirada. Jugó con sus dedos sobre la mesa como si buscara algo que no sabía cómo explicar. Y luego lo dijo. No sé si esto tiene futuro. Pero sé que marcó algo en mí. Nos quedamos en silencio. Ambos sabíamos que eso no era una despedida formal, pero sí un punto de quiebre. Algo había cambiado. Y no volvería a ser como antes. Al regresar a casa, encontré a mi esposo cocinando. Me sonrió al verme entrar. Me preguntó si quería comer algo diferente esa noche. Dije que sí, por costumbre. Pero mientras lo observaba cortar los ingredientes, supe que ya no podía seguir ocultándolo todo. Que no era justo para ninguno de los dos. Después de cenar, recogí los platos con lentitud. Él los secaba con un trapo limpio sin prisa. Le pedí que se sentara. Lo hizo. Y allí, sin dramatismo, sin lágrimas, le dije la verdad. No toda. Pero sí la parte esencial. Hay alguien más, dije. Su rostro cambió. No fue un cambio brusco. Fue más bien como una grieta silenciosa que se dibujaba lentamente. Me miró con una mezcla de desconcierto, tristeza y algo más que no supe leer. No gritó. No preguntó nombres. No exigió detalles. ¿Lo amas? Preguntó finalmente. Negué con la cabeza. No lo sé, respondí. Pero sé que esto me hizo ver cosas que había dejado de mirar. Él se quedó en silencio mucho tiempo. Luego se levantó, fue hasta el dormitorio y cerró la puerta. No la golpeó. No dijo nada más. Yo me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas, mirando la taza de té que se enfriaba. Y por primera vez en semanas no sentí ansiedad. Sentí dolor, sí. Pero era un dolor honesto. Un dolor que no necesitaba esconderse. Sabía que el camino que venía sería difícil. Que no había certezas. Que quizás perdería más de lo que imaginaba. Pero también sabía que ya no podía seguir traicionándome. Y eso, aunque me partiera en 1000 pedazos, era el único comienzo posible. El silencio que siguió a mi confesión no fue inmediato. Fue denso, prolongado, como una pausa contenida entre dos notas que no se sabe si forman parte de la misma melodía. Mi esposo no salió del dormitorio en toda la noche. Yo tampoco lo busqué. Me quedé en la sala hasta muy tarde, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas, mirando sin mirar un punto fijo en la pared. No podía dormir, pero tampoco podía moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera entregado al cansancio sin permiso. Cuando por fin me acosté, él ya estaba dormido. O fingía estarlo. La habitación era un espacio frío, dividido por un océano invisible que se había formado entre nosotros. Me acosté en el borde de la cama, de espaldas, con el corazón recogido y una sensación de haber traspasado una frontera que ya no permitía retorno. Dormí poco y lo poco que dormí estuvo lleno de imágenes sin sentido. Fragmentos de escenas pasadas, gestos sueltos, miradas truncas. Al día siguiente nos levantamos a diferentes horas. Yo me quedé en la cocina más tiempo del habitual, fingiendo interés por los platos, el café, el orden.
Él se duchó, se vistió, salió sin decir más de lo necesario. No hubo reproches ni preguntas, ni siquiera un portazo. Pero en su forma de caminar, en la forma en que evitó mis ojos, había un mensaje claro: algo se había roto. Y ambos lo sabíamos. Pasaron los días como si fueran piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, pero cada uno flotaba en su propia cápsula de silencio. No hablamos del tema. No lo mencionamos. Y sin embargo estaba en todas partes, en la mesa, en los pasillos, en los momentos en que antes había pequeñas caricias o palabras sin importancia. Yo no sabía qué hacer con ese dolor. No era el tipo de sufrimiento que se manifiesta con llanto o gritos. Era algo más sutil, más hondo. Un duelo interno por todo lo que había sido y ya no era. No solo nuestro matrimonio. También mi identidad, mi idea de la vida que pensaba tener, mi rol dentro de una estructura que ya no sostenía mi peso emocional. Me alejé del gimnasio por completo. No volví a escribirle. No lo busqué. Tampoco él lo hizo. No por indiferencia, sino porque ambos entendimos, quizás sin hablarlo, que lo que habíamos vivido fue un punto de inflexión, no un destino. Una chispa que encendió una transformación, pero no una historia de amor. No en el sentido tradicional. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré una caja con cartas viejas. Muchas de ellas eran de mi esposo, de nuestros primeros años juntos. Las leí una a una con una mezcla de ternura y tristeza. Había en esas palabras una inocencia que ya no existía. Un deseo de construir algo duradero. Y lo hicimos durante un tiempo. Pero en algún momento dejamos de hablarnos con esa sinceridad. Dejamos de buscarnos. Y yo dejé de sentirme viva en sus brazos. No fue culpa de él. No fue culpa mía. Fue el tiempo. La rutina. La falta de conversaciones incómodas. La costumbre de priorizar la estabilidad por encima de la verdad. Me senté en el suelo con una carta en la mano, y por primera vez en muchos días lloré. No por arrepentimiento. No por culpa. Lloré porque dolía perder algo que una vez fue tan mío. Porque había una parte de mí que todavía lo quería, aunque ya no pudiera amarlo de la misma forma. En los días siguientes comenzamos a hablar un poco más. De temas triviales, sí. Pero había algo distinto en nuestras voces. Un tono más suave, más cansado, más humano. Como si estuviéramos empezando a reconocernos desde otro lugar. No como pareja. Quizás como dos personas que se acompañaron mucho tiempo y que incluso en la distancia emocional, conservaban respeto mutuo. No hablamos de separación. No hablamos de continuar. Solo existimos en ese limbo donde el pasado pesa y el futuro no está claro. Y de alguna manera, eso me dio espacio. Para pensar. Para respirar. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, él me miró por primera vez con una mirada limpia, sin juicio. Solo dijo: no sé qué va a pasar con nosotros. Pero quiero que estés bien. Y eso bastó. No necesitaba más. Porque por primera vez sentí que hablábamos desde lo real. Empecé a caminar más. A pasar tiempo conmigo. A escribir en mi cuaderno frases sueltas, reflexiones, dudas. A veces no podía terminar un pensamiento. A veces solo escribía una palabra: ruido, pérdida, inicio. Palabras que intentaban sostener lo que no podía aún definir. No volví a buscarlo. Al entrenador. No porque lo odiara, ni porque quisiera borrarlo. Sino porque entendí que su rol en mi vida había sido puntual, necesario, pero no eterno. Él me recordó que aún era capaz de sentir. Que mi cuerpo no era solo una sombra de lo que fue. Que aún podía despertar deseo y, más importante, que aún podía tener deseo propio. Ese reconocimiento me cambió. Me hizo más consciente. Más fuerte. No más feliz, pero sí más despierta. Y eso, después de años de anestesia emocional, era todo lo que necesitaba. Con el tiempo la casa también cambió.
Nos reordenamos mi esposo y yo en una nueva dinámica. Más sincera. A veces más fría. Pero honesta. Dejamos de fingir sonrisas. Nos permitimos espacios. No sé si eso era una forma de seguir juntos o una manera lenta de prepararnos para separarnos. Pero por primera vez no me importaba el final. Me importaba el proceso. En una de esas caminatas sin rumbo pasé por delante del gimnasio. Me detuve al otro lado de la calle. No entré. No sentí necesidad. Solo lo miré desde fuera. Las ventanas grandes, la música de fondo, los cuerpos en movimiento. No lo vi a él. Y tampoco lo busqué. Porque sabía que lo importante no estaba allí. Lo importante estaba dentro de mí. En esa mujer que después de años, había dejado de ser una espectadora. Que había cometido errores, sí. Pero que también había tomado decisiones desde un lugar auténtico. Volví a casa con una calma distinta. Me preparé un té, abrí el cuaderno y esta vez escribí una frase completa: no me arrepiento de haber despertado. Aunque haya dolido. Porque vivir no siempre se trata de hacer lo correcto. A veces se trata simplemente de no seguir dormida. Y aunque el final de esta historia aún no está escrito, sé que lo que venga, bueno o malo, será mío. Completamente mío.